Gracia y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos a su canal, El Peregrino. Bienvenidos para seguir compartiendo enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Y en esta ocasión me gustaría seguir compartiendo con todos ustedes acerca de las olas de la Reforma Protestante. Nada más así a manera de introducción, pues espero que hayan celebrado en sus iglesias, personalmente, con sus familias, este día 31 de octubre, que fue el día de la celebración de la Reforma. Y lo precioso de estas enseñanzas es que no están supeditadas a una fecha en particular, específica, sino que son verdades que tienen que ser estudiadas, conocidas, repasadas, compartidas, predicadas a nosotros mismos, primeramente, sí, para que nosotros sigamos así, creciendo en el conocimiento y la sabiduría de nuestro amado y precioso Señor y Salvador Jesucristo. Y antes de compartir la siguiente sola, que llevará como título Sola Fide o Solo por Fe, es decir, esta enseñanza lo que quiere hacernos ver a nosotros, los creyentes, es que nuestra salvación no es por medio de las obras, sino solamente por medio de la fe. Y quisiera empezar citando un salmo, un versículo que se encuentra en el Salmo capítulo 11, versículo 3. Dice el rey David: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este texto termina con una pregunta: ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos de la iglesia del Señor Jesucristo fueren destruidos, ¿qué hará el justo? Y creo que la respuesta es muy sencilla. El justo debe proclamar la verdad, debe exaltar la verdad revelada en la palabra de Dios. Esa sería una respuesta llana, breve y sencilla. ¿Qué hará el justo si los fundamentos fueren destruidos? El justo levantará su voz. El justo no se callará. Justo no tiene que ver con perfectos, con santos, con personas que no cometen ningún error. No, los justos viene del término justificación. Y es decir, somos aquellos que hemos sido justificados por medio de los méritos de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros, según las Escrituras, somos llamados los justos. Entiéndase bien, no los perfectos, no los que no cometen errores, no, sino que los que han sido justificados por medio de la obra de Jesucristo. Y para empezar con la introducción a esta tercera sola de la Reforma, que es sola fide, me gustaría poner como base un texto que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, cita el apóstol Pablo. Porque en el Evangelio, dice el apóstol, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y atención a esta frase: mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Al igual que la doctrina de la sola escritura, esta otra enseñanza acerca de la salvación por fe, sola fide, formó parte del corazón del movimiento de la Reforma. Esta es una enseñanza fácil de ver en la palabra de Dios porque hay múltiples pasajes donde claramente se expresa que nuestra salvación es por fe solamente y no por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Si abrimos nuestras Biblias, podemos leer ahí estos textos donde claramente la palabra del Señor nos enseña que nuestra salvación no es por obras, sino única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Pero a pesar de esa realidad, la mayoría no percibe la importancia de esta enseñanza. Y aquí va a entrar en escena un personaje muy particular, muy peculiar, que el Señor usó soberanamente en este tiempo de la Reforma. Y voy a hablarles acerca de un hombre usado por Dios poderosamente llamado Martín Lutero. Para poder entender esta sola de la Reforma, sola fide, me gustaría que podamos conocer y aprender qué es lo que este personaje experimentó.
por medio de nuestro amado Dios. Entonces, la enseñanza de la justificación por fe, solamente, según Martín Lutero, era el principio sobre el cual la iglesia o el creyente se cae o se levanta. Si la doctrina, decía Martín, si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Hay doctrinas que son interpretadas de manera diferente por cristianos maduros y aún por eruditos, como por ejemplo el tiempo y la forma de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay diferentes posturas. Pero esta doctrina de sola fide representa el corazón de la fe cristiana. Para Lutero, para Juan Calvino y para los demás reformadores e incluso para nosotros, para la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, esta doctrina es fundamental. De ahí que empecé citando el Salmo capítulo 11, versículo 3, ¿verdad? Dice, ¿qué hará el justo? ¿Verdad? Dice David, ¿qué hará el justo? Dice, si los fundamentos fueren destruidos o si alguien quisiera destruir esos fundamentos. Pues el justo lo que tiene que hacer es lo que estoy haciendo yo ahora, levantar la voz, proclamar, exaltar, enseñar estas preciosas verdades que han transformado nuestras vidas, la iglesia y el mundo entero. Entonces, esta enseñanza determina cómo el ser humano es salvo de la condenación eterna. Entonces, debemos darnos cuenta que esta enseñanza no es una enseñanza cualquiera, no es una enseñanza que tiene que pasar por alto. No, esta enseñanza es trascendental porque nos está hablando de vida eterna. Es nuestra eternidad, son nuestras almas las que están en juego a la luz de esta enseñanza. En esta parte introductoria, vale la pena ver algunos detalles de la vida de Martín Lutero, para entender mejor la importancia de una doctrina como esta. En cierta manera, esta doctrina es la columna vertebral de la fe cristiana. Esta enseñanza, sola fide, es la columna vertebral de la fe cristiana. Esta doctrina es la que la Iglesia Católica Romana no cree. Y aquí, ¿verdad? O sea, no pretendo ser yo, irrespetuoso, sino todo lo contrario, solamente hablar en base a lo que la historia nos revela y hablar también en base a lo que es una realidad, a lo que catecismos católicos enseñan. Y la Iglesia Católica Romana no cree en que la salvación es solamente por medio de la fe. A día de hoy, ellos entienden que la salvación se obtiene por medio de las obras y luego por medio de la fe. Sí, ellos piensan que la obra de salvación es una obra conocida con un término que se llama sinergismo, ¿verdad? Dicen que es un trabajo entre el hombre y Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que nuestra salvación no es por fe, no es por obras más fe, sino que es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Y cuando nosotros entendemos que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, la consecuencia de haber sido salvados por Dios gratuitamente, inmerecidamente, es lo que nos lleva a nosotros a hacer buenas obras. Y Dios mediante más adelante hablaremos algo acerca de las obras, ¿verdad? De las buenas obras que el hombre piensa o cree que hace delante de Dios. Veremos cómo están teñidas, ¿verdad? Y de qué están teñidas las obras del hombre. Si de bondad, si están teñidas de maldad, de amor propio, de interés propio, o están teñidas de la gloria de Dios. Eso más adelante lo miraremos. Entonces, esta enseñanza, ¿verdad? Fue la discusión y que dio inicio al movimiento de la Reforma, llevando a los reformadores a romper con la Iglesia Católica Romana de aquel entonces, a la cual habían pertenecido durante muchísimos años. Curiosamente, Lutero, quien terminó defendiendo esta doctrina con su propia vida, no comenzó su vida cristiana creyendo de la misma manera. Martín Lutero, prestemos mucha atención cómo vivía este hombre. Martín Lutero vivió por muchos años atormentado por sus pecados y con terror, pensando acerca de su posible condenación.
No podía dormir tranquilo, pensando en la justicia perfecta de Dios, que de ninguna manera encontraba cómo llenar o cómo satisfacerla. Un día le pasó a este hombre, a Martín Lutero, que yendo a su hogar fue atrapado por una fuerte tormenta. Y en medio de esta, un rayo cayó cerca de donde él cabalgaba, haciéndolo caer de su caballo. Y en medio del miedo que lo embargó, él exclamó lo siguiente: Santa Ana, ayúdame, y me haré un monje. 2 o 3 días después, Martín entró al monasterio de los agustinianos, o de los agustinos. Una vez ahí dentro, retirado del mundo y de las tentaciones, él pensó que le ayudaría a encontrar la paz que no había experimentado. Pero no fue así. Este joven monje no tuvo paz hasta que encontró el verdadero significado de la cruz de Jesucristo. El verdadero significado que a nosotros también nos ha cambiado la vida, y que ha cambiado la vida no solamente de Martín, sino la vida de todos aquellos que formamos la iglesia del Señor Jesucristo. Nuestras vidas, la vida de muchas personas en el pasado, en el presente y en el futuro, siguen cambiando y seguirán siendo cambiadas cuando entiendan y comprendan el significado de la verdadera obra de la cruz de Cristo. Una obra que es creída, una obra que es creída por nosotros, que es llevada a cabo solamente por medio de la fe. Entonces Lutero vivía una vida monástica, bastante santa ante los ojos de los hombres, pero aún así no había encontrado paz para su alma. Él supo dormir casi desnudo en el frío del invierno, tratando de castigar su cuerpo. Supo confesarse hasta 2 y hasta 3 horas diariamente, y al alejarse del confesionario, recordar algún pecado y tener que regresar al sacerdote para seguir pidiendo perdón. Y lo que atormentaba a Martín es una realidad que pocos entienden y que él conoció viviendo retirado en el monasterio. Y la verdad que él encontró fue que llevamos el peor enemigo dentro de nosotros. Nuestro enemigo no se encuentra en el mundo. Nuestro peor enemigo no es Satanás y sus huestes, no. Nuestro peor enemigo es nuestro propio pecado, la maldad que albergamos en nuestro propio corazón. Eso fue lo que este hermano encontró en el monasterio. No encontró la paz que buscaba, encontró la realidad de su corazón. Por eso, aún alejado del mundo, su alma seguía atormentada después de confesarse. Él sabía que continuaba en pecado. Martín entendió que su problema con el pecado no radicaba fuera del monasterio, sino en el interior de su corazón. En 1510, Martín Lutero fue escogido por su orden sacerdotal para viajar a Roma por asuntos oficiales relacionados con su orden eclesiástica. Este era el sueño de Lutero. Siempre había pensado en viajar a la ciudad de Roma, pensando que viajar a este lugar sería como viajar a la Jerusalén celestial, pero aquí, en la tierra. Sin embargo, lo que le pasó a Martín fue lo siguiente, que al llegar allí a Roma, fue decepcionado enormemente al ver la corrupción del clero de la iglesia, al ver cómo el clero tenía prostitutas personales, viajaban a diferentes prostíbulos, ¿verdad? Y tenían pues relaciones y llevaban prácticamente una vida que no tenía que ver nada con la vida de los siervos de Dios. Era una vida mundana la que estos vivían, pero como pertenecían, ¿verdad?, a una iglesia, como pertenecían a una denominación en particular, ¿verdad? Ellos pensaban que no pasaba nada delante de Dios. Pensaban que simplemente bastaba con pertenecer a una iglesia, ¿verdad?, a una religión en particular, y que ya todo estaba hecho. Eso no tiene nada que ver con la verdad revelada de parte de Dios. Entonces, Martín Lutero regresa de ese viaje completamente decepcionado y vuelve al monasterio, donde este hermano empezó a enseñar los libros de Romanos. Este era un profesor también. Martín no solamente era un estudioso de las Escrituras, sino que al mismo tiempo también él era un profesor. Y él enseñó el libro de Romanos del año 1516 al 1517. De
perdón, de 1515 a 1516, él enseñó el libro de Romanos. El libro de Gálatas, de 1516 a 1517. Y el libro de Hebreos lo enseñó de 1517 a 1518. También había enseñado ya hace 2 o 3 años atrás el libro de los Salmos, del año 1513 a 1515. Y lo que más atormentaba a Lutero era que a pesar de ser un monje impecable, no encontraba paz en su alma, lo cual lo llevó a confesarse constantemente. Martín describió que este fue el periodo de su vida él catalogó este periodo de su vida con la palabra desesperación. Él vivía desesperado porque no encontraba la paz que tanto anhelaba. Él dijo haber perdido el contacto con el Cristo Salvador y Consolador de su vida, quien se había convertido en un carcelero y torturador de su alma, decía él. Esto llegó a atormentar tanto a Martín que cuando alguien le preguntó si él amaba a Dios, lo que Martín respondió fue lo siguiente: ¿amar a Dios? Yo a veces lo odio, decía Martín. Martín odiaba a Dios, no lo confesaba con su boca, pero en su corazón él sentía que odiaba a Dios, porque no encontraba la paz que él buscaba. Recordemos que he citado antes que él dormía a la intemperie, dormía desnudo, castigaba su cuerpo, hacía largos ayunos y no encontraba la paz. No encontraba la paz, porque la paz en Dios no se encuentra por medio de las buenas obras. Por mejores que sean nuestras intenciones, la paz con Dios se encuentra solamente por medio de la fe, por medio de creer que Jesucristo en la cruz del Calvario murió y pagó por todos nuestros pecados. Entonces, ¿verdad? Esa era la frase citada por Martín. Yo a veces odio a Dios. Esto le ocurrió a Martín durante un periodo entre los años 1510 a 1517. Hasta que finalmente le pasó lo siguiente a Martín. Resulta que estudiando y enseñando el libro de Romanos, él entendió esta frase que aparece, la que cité al principio en Romanos capítulo 1, versículo 17, que el justo por la fe vivirá. En 1516, mientras Lutero enseñaba este libro de los Romanos, llegó a comprender la esencia del verdadero evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, y un día entendió realmente lo que Dios había revelado desde el Antiguo Testamento, que el justo por la fe vivirá. Esto es lo que nos revela el Antiguo Testamento según el profeta Habacuc en el capítulo 2, en el versículo 4. Este entendimiento llevó a Martín a experimentar el nuevo nacimiento, la regeneración de su alma, del cual le habló también el Señor Jesucristo a Nicodemo, otro profesor y teólogo de la época de Jesús, que no entendía cómo entrar en el reino de los cielos. Y esta historia la podemos leer nosotros en Juan capítulo 3. Y después de haber entendido Martín en algún momento que la salvación es sola fide, él pronunció las siguientes palabras. Finalmente, dice Martín, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Eso fue lo que pronunció Martín cuando él descubrió sola fide, que la salvación es una obra exclusivamente por medio de la fe. Entonces, quisiera dejar hasta aquí la introducción a esta sola de la Reforma, sola fide, ¿verdad? Y que escuchemos y reflexionemos y que los que conocemos esta enseñanza, los que hemos experimentado, ¿verdad?, esta salvación por medio de la fe, que nuestros corazones estén siempre llenos de gratitud a nuestro buen llamado Dios, que tuvo de nosotros misericordia, que nos regaló la fe para salvación. Y si hay personas también que no conocen y no han experimentado la fe salvífica, pueden hacerlo acercándose a la palabra de Dios,
La palabra de Dios les va a enseñar que deben acercarse a Él en arrepentimiento y fe en la obra preciosa de Jesucristo. Necesitamos eso. Si hay personas que no conocen a Dios, que no han experimentado la fe salvadora de Dios, acérquense así, con esa actitud, póstrese ante Dios, donde quiera que se encuentre. Tal vez pueda ser que esté viendo por primera vez o escuchando por primera vez un video relacionado con la fe salvífica. Y entonces donde quiera que esté, en su coche, en su trabajo, donde quiera que esté, o cuando llegue a su casa, en su habitación, en cualquier lugar, clame al Señor. Pídale al Señor que le dé la fe, la verdadera fe para salvación. Y un corazón contrito y humillado el Señor no lo despreciará. Y empiece leyendo las Escrituras. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De una manera sorprendente, de una manera milagrosa, el Espíritu Santo obrará por su gracia, por su amor y por su fidelidad para con almas caídas. Nosotros, los que hemos experimentado fe salvífica, no somos mejores que nadie. Simplemente somos pecadores alcanzados por la gracia de Dios, a quien Dios le ha placido darnos sola fide, salvación fe para nuestra preciosa salvación. Así que hasta aquí este video. Seguiremos viendo más cositas acerca de esta sola, y nada más despedirme y desear de todo corazón que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos y con cada uno de ustedes. Y Dios mediante, si mi Padre así lo permite, pues seguiré compartiendo más acerca de estas preciosas enseñanzas que transformaron el mundo y que espero que transformen nuestras vidas, nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestra manera de amar y de ver a Dios. Que Dios los bendiga.